Alerta de falla crítica. Cuidado con la pérdida de refrigerante y la presencia de humo en la admisión. La falla del enfriador de EGR, que significa recirculación de gases de escape, por agrietamiento, puede meter agua directamente al motor o al cárter. Si quieres saber cómo identificarla y solucionarla a tiempo, quédate en este video. En cuanto al origen de esta avería, el problema ocurre por un esfuerzo térmico extremo y la fatiga del metal en los tubos internos del enfriador de la válvula EGR. La dilatación desigual que provocan las altas temperaturas del flujo de escape genera microgrietas internas. Es justamente por ahí donde el refrigerante termina evaporándose hacia la admisión o pasando directamente hacia el cárter. Pasemos ahora a la corrección técnica probada en taller. Para repararlo correctamente, primero se realiza una inspección de fuga interna mediante la presurización del enfriador de EGR fuera del motor, o bien verificando la presencia de condensación dulce en el tubo de mezcla de la EGR. La solución definitiva es el reemplazo del núcleo o conjunto del enfriador de EGR por la versión Reinforced o EM, que significa fabricante de equipos originales. Para terminar, se ejecuta una limpieza integral de la tubería de admisión, del sensor de presión de admisión y MAP, que significa presión absoluta del múltiple de admisión, y se drena cualquier residuo acumulado. Revisemos finalmente las pautas de prevención y mantenimiento proactivo. Para evitar que te vuelva a suceder, realiza lavados periódicos del sistema de enfriamiento. Esto previene la formación de sarro e incrustaciones que reduzcan la transferencia térmica en el enfriador. Además, verifica rigurosamente el funcionamiento del termostato y de la bomba de agua, ya que un pico de temperatura es el detonante principal para el agrietamiento del enfriador de EGR. A continuación, analizaremos los componentes principales del motor Mack MP8. Esto aplica para sus versiones Maxidine 425M, 455M y 485M, con niveles de par del motor para MP8 de 1540 a 1700 libras-pie, Maxi-Cruise 415C, 445C y 485C, con niveles de par del motor para MP8 de 1560 a 1660 libras-pie, y Econodine 425E, 455E y 485E, con niveles de par del motor para MP8 de 1560 a 1660 libras-pie. Especificaciones de par y secuencia de aprietes para culata, biela, cigüeñal y engranaje. Tapas de bancada del cigüeñal. Importante, deseche los tornillos con 4 marcas cuando se retiren y sustitúyalos por tornillos nuevos. Par de apriete en tornillos de fijación. Paso 1. 150 más menos 20 Nm, equivalentes a 111 más menos 15 libras-pie. Paso 2. Apriete angular de 120 grados más menos 5 grados. Recuerda, una vez ajustados los pernos, realizar el marcado para ir indicando la cantidad de aprietes que lleva cada uno. Especificaciones técnicas para tapas de cojinete de biela. Atención, igualmente deseche los tornillos con 4 marcas cuando se retiren y sustitúyalos por tornillos nuevos. Apriete los tornillos en patrón cruzado. Par de apriete en tornillos de fijación. Paso 1. 20 más menos 3 Nm, equivalentes a 15 más menos 2 libras-pie. Paso 2. 60 más menos 3 Nm, equivalentes a 44 más menos 2 libras-pie. Paso 3. Apriete angular de 90 grados más menos 5 grados. Amortiguador de vibraciones, damper. Instrucción de montaje, no reutilice los tornillos. Utilice tornillos nuevos en el servicio y apriete en el orden indicado. Secuencia de apriete. Los números del 1 al 6 indican el orden de apriete mostrado en el diagrama circular. Pasos de torque. Paso 1. 35 más menos 5 Nm, equivalentes a 26 más menos 4 libras-pie. Paso 2. 90 más menos 10 Nm, equivalentes a 66 más menos 7 libras-pie. Procedimiento de apriete de la culata. El diagrama muestra los puntos de la culata enumerados del 1 al 38, indicando el orden numérico preciso que se debe seguir para el apriete de los tornillos. Pasos del procedimiento de apriete. Paso 1. 100 más menos 5 Nm, equivalentes a 74 más menos 4 libras-pie. Paso 2. Verificar 100 más menos 5 Nm. Paso 3. Apriete angular de 120 grados más menos 5 grados. Paso 4. Apriete angular de 90 grados más menos 5 grados. Tapas de cojinetes de levas y balancines, torque y secuencia de apriete. El diagrama muestra los puntos enumerados del 1 al 20, incluyendo las posiciones superiores e inferiores, para el orden de apriete de las tapas de cojinetes y balancines. Instrucciones y pasos de apriete. Paso 1.
Tornillos del 1 al 7, 25 más menos 3 Nm, equivalentes a 18 más menos 2 libras-pie. Paso 2. Tornillos del 8 al 14, 60 más menos 5 Nm, equivalentes a 44 más menos 4 libras-pie. Nota de instrucción 1. En el paso 2, apriete los tornillos progresivamente comenzando con el tornillo número 11. Nota de instrucción 2. En los pasos del 3 al 7, apriete los tornillos progresivamente desde el centro hacia los extremos exteriores. Paso 3. Tornillos del 1 al 7, apriete angular de 90 grados más menos 5 grados. Paso 4. Tornillos del 15 al 20, 25 más menos 3 Nm, equivalentes a 18 más menos 2 libras-pie. Paso 5. Tornillos del 15 al 20, apriete angular de 120 grados más menos 5 grados. Paso 6. Tornillos del 8 al 13, aflojar por completo. Paso 7. Tornillos del 8 al 13, 25 más menos 3 Nm, equivalentes a 18 más menos 2 libras-pie. Paso 8. Tornillos del 8 al 14, apriete angular de 120 grados más menos 5 grados. Tapa de la válvula. Secuencia de apriete de la tapa de válvulas. El diagrama muestra los puntos del contorno enumerados del 1 al 20, indicando el orden numérico preciso para el apriete de los tornillos. Instrucción de montaje. Instale 2 pasadores de alineación y bujes en la culata antes de ensamblar la tapa de válvulas. Orden y par de apriete. Apriete los tornillos en el orden indicado a 24 más menos 4 Nm, equivalentes a 18 más menos 3 libras-pie. Par de apriete en pernos de engranajes. Nota. Afloje cualquier tornillo utilizado para colocar la culata en su posición antes de comenzar esta secuencia y apriete los tornillos en el orden indicado en la figura de cada engranaje. Entre paréntesis letra A. Engranaje del cigüeñal, 2 tornillos. Par de apriete, 24 más menos 4 Nm, equivalentes a 18 más menos 3 libras-pie. Entre paréntesis letra B. Cubo del engranaje intermedio, 6 tornillos. Par de apriete, 25 más menos 3 Nm, equivalentes a 18 más menos 2 libras-pie, más apriete angular de 110 grados más menos 5 grados. Entre paréntesis letra C. Cubo de engranaje intermedio ajustable, 5 tornillos. Par de apriete, 35 más menos 4 Nm, equivalentes a 26 más menos 3 libras-pie, más apriete angular de 120 grados más menos 5 grados. Entre paréntesis letra D. Engranaje del árbol de levas y amortiguador, 6 tornillos. Par de apriete, 45 más menos 5 Nm, equivalentes a 33 más menos 4 libras-pie, más apriete angular de 90 grados más menos 5 grados. Presión de aceite según velocidad y temperatura del motor. Velocidad, 600 revoluciones por minuto. Temperatura, de 90 a 110 grados Celsius, equivalentes a 195 a 230 grados Fahrenheit. Presión, mayor a 250 kilopascales, equivalentes a 36 libras por pulgada cuadrada. Velocidad, mayor a 1100 revoluciones por minuto. Temperatura, de 90 a 110 grados Celsius, equivalentes a 195 a 230 grados Fahrenheit. Presión, de 300 a 550 kilopascales, equivalentes a 44 a 80 libras por pulgada cuadrada. Velocidad, mayor a 1100 revoluciones por minuto. Temperatura, motor frío. Presión, 650 kilopascales, equivalentes a 95 libras por pulgada cuadrada. Presión de aceite con el freno de motor del eje de balancines. Freno de motor, inactivo. Velocidad, no aplica. Presión de aceite, de 80 a 120 kilopascales, equivalentes a 12 a 17 libras por pulgada cuadrada. Freno de motor, activo. Velocidad, del 900 a 2300 revoluciones por minuto. Presión de aceite, 220 kilopascales, equivalentes a 32 libras por pulgada cuadrada.